Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Y el tema que traigo hoy es el llamado de Dios, diga conmigo el llamado de Dios a la reconciliación y a la paz. Y le voy a hacer una pregunta antes de empezar a leer el texto. ¿Cuántos de ustedes han peleado con sus hermanos? Hay muchos peleas. Y a veces algunos de ustedes ha llegado al punto en donde a lo mejor ya llegó el conflicto tan escalado que ahora ya quiere demandarlo. Pues vamos a ver la situación en la iglesia de Corinto, porque Pablo tenía un montón de cabezones allá en la iglesia. Y habían contiendas, divisiones y pleitos y demandas entre los hermanos. Imagínense, voltea al que está a su lado y dígame, ¿tú me vas a demandar? Bueno, espero que después de esta predicación no vaya a pasar eso. Miramos que Pablo aquí en el capítulo 6 de Primera de Corintios se dirige a los creyentes que llevaban conflictos a las cortes seculares. Y su preocupación no era las demandas precisamente, sino se trataba de los problemas más profundos que existían, como la división, diga conmigo la división, y la desunión de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen de que en la iglesia a veces hay división y desunión? Y puede ser que estemos unidos un día, pero mañana podemos estar desunidos en un tópico especial. Pero la Biblia nos llama a la unión. Somos un cuerpo en Cristo Jesús y tenemos que estar unidos siempre. Hay algo interesante que miramos en la psicología. Los psicólogos los muestran que a veces los pequeños conflictos, diga conmigo, los pequeños conflictos recurrentes que pasan al menudo en las familias pueden acumularse con el tiempo y hacerse más grande. Usted ha notado a veces que entre nuestros hermanos en la iglesia a veces hay unos pequeños conflictos, pero después si no se perdonan rápidamente empiezan a acumularlo y después hay raíces de amargura. Dice el hermano, ya me está viendo con una cara, algo tan simple como que no lo vi bien. Y se empieza a acumular y después se hace un problema más grande y más grande y más grande. Hay un estudioso que se llama el Dr. John Gottman, que es un descatado psicólogo que estudia las familias, las relaciones familiares. Y como estoy hablando de la familia de Dios, también esto es aplicable a las familias personalmente. Y él dice que descubrió que no son los grandes conflictos, sino las interacciones diarias y los pequeños problemas no resueltos los que más a menudo predicen la salud de las relaciones de nuestras familias. Y él dice también que estos pequeños conflictos que no se manejan bien, diga conmigo bien, lastiman las relaciones, las lastiman grandemente si las dejan que ustedes pasen. Y es lo que queremos evitar en en el cuerpo de Cristo, de que se acumulen los pequeños problemas, de que evitemos las raíces amargas. Pero miramos que en la iglesia de Corintio había algo de eso y habían problemas serios. Y vamos a ver en estos versículos, empezando con el versículo 1. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito, diga conmigo pleito, con mi hermano que está a mi lado, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? El versículo 2 dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Miramos el versículo 3, dice, ¿no saben que aún los ángeles juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida.
Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? A los que no tienen relación con la iglesia, a los que no son cristianos. Digo esto para que les dé vergüenza, dice Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie bastante sabio como para juzgar un pleito o arreglar estos asuntos entre los creyentes? Al contrario, un hermano demanda al otro, y esto ante los incrédulos. No solo se estaban demandando entre unos a los otros, sino entre los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que hayan pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Dice Pablo. En el versículo 8 miramos, lejos de eso, son ustedes los que defrauden y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Había una situación seria aquí en la iglesia de Corinto. Se estaban peleando, pero esta iglesia no es la iglesia de Corinto, amén. Aquí no nos peleamos. Miramos aquí que Pablo critica a los creyentes por buscar juicio de los no cristianos, exponiendo la desunión de la iglesia. ¿Cómo se sienten las personas allá afuera cuando nosotros vamos a ellos y los quejamos de los problemas entre los hermanos? ¿Ustedes creen que el hablar mal de su hermano o de los problemas que ustedes tienen entre ustedes mismos va a traer a esa persona a los pies de Cristo? Usted es la persona que pone el ejemplo allá afuera, y sus palabras tienen un efecto potencial. Y en su boca tiene el poder para edificar o para hacer lo opuesto. Y ustedes son un vaso que Dios utiliza, pero si se descuidan, la carne puede tomar posesión y no edificar a las personas allá afuera. Miramos que los creyentes estaban llevando sus asuntos ante los juzgados públicos, ¿verdad? Y Pablo dice que escatológicamente dio un mensaje escatológico que dijo, pues si ustedes van a ser jueces con Cristo más adelante y van a juzgar hasta los ángeles, ¿por qué es que ustedes no pueden arreglarse entre ustedes mismos? Estaba serio Pablo aquí. Estaba él enfatizando de que él tiene una expectativa, diga conmigo expectativa, de que los creyentes puedan arreglar sus problemas entre ellos mismos. Pero no estaba pasando. Pablo se avergonzó de la iglesia de Corintios cuando ellos estaban pidiendo a los extraños a resolver sus conflictos en vez de manejarlo con la sabiduría de Cristo Jesús, la sabiduría del Espíritu Santo. Pablo estaba decepcionado por la falta de sabiduría y madurez de la iglesia en resolver conflictos internos. Y a veces es importante que reflejemos en dónde está nuestro crecimiento con el Señor. Si estamos ya 15 años en el Evangelio, todavía estamos tomando leche, o si estamos creciendo o comiendo carne, hay que evaluarnos y reflejar en dónde está mi caminar con el Señor. Porque si usted todavía no es capaz de poder arreglar los asuntos con su hermano, hay que reflexionar. Y hay que pedirle la sabiduría al Señor para que podamos nosotros ser un solo cuerpo con un solo sentir en Cristo Jesús. Pablo se lamenta de la exhibición pública de la desunión cristiana porque estaba dando testimonio malo de la iglesia. Y las demandas entre los creyentes solo indican una sola cosa. Diga conmigo, derrota espiritual. Pablo los insta a priorizar la unidad y estar dispuestos a soportar el agravio
por el bien del testimonio del Evangelio. Pero cuando nosotros no podemos resolver nuestros problemas entre nosotros, hay que preguntarnos, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Tenemos el amor, el gozo, la paz? ¿O será que a lo mejor estamos alejándonos de eso? ¿O estamos dejando que la filosofía humana sea la única guía para resolver nuestros problemas? Y cuando a veces la aplicamos y no funciona, entonces tenemos que reflexionar otra vez. Porque a lo mejor no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo condena a aquellos que no solo demandan, sino también actúan injustamente. Diga conmigo, injustamente. Dentro de la iglesia, violando el ethos cristiano del amor. A veces nosotros queremos buscar justicia, queremos arreglarlos con nuestros hermanos, pero queremos ser injustos. Y lo queremos hacer a nuestra propia manera. Vamos con el hermano y dice, ok, me voy a arreglar contigo, pero solo si es a mi manera. Y los enfocamos en el yo, pero no en la otra persona. Y los olvidamos del amor y no el amor que Cristo los demostró cuando vino aquí a morir en la cruz del Calvario. Por eso es importante examinarnos. Algo muy interesante de este capítulo es examinar el contexto cultural de Pablo y el sistema legal greco-romano que existía en ese tiempo. En el sistema greco-romano, las cortes eran un espectáculo público. Diga conmigo, espectáculo público. ¿Qué significa eso? Que las cortes romanas eran foros abiertos donde los casos legales se convertían en entretenimiento. O sea que íbamos a la corte, pero no era para necesariamente recibir justicia, sino para avergonzar al otro que se estaba peleando con uno. Era para entretener. Y los cristianos estaban llevando sus problemas a la corte para entretener a los incrédulos, para promover la desunión de la iglesia. Y el mensaje que seguía dando esas acciones a los incrédulos no era el mensaje de Cristo, era un mensaje de desunión. Miramos también que en esa cultura greco-romana las demandas se trataban más de estatus y poder. Diga conmigo, estatus y poder. A veces miramos eso en nuestra cultura americana o en la cultura de nuestro país, donde muchas personas buscan el estatus y el poder, pero eso no es lo que los enseña el reino de Dios. Las cortes romanas estaban difíciles, eran interesantes, porque solo seguían promoviendo la desunión de la iglesia cuando los cristianos llevaban sus problemas allá. También existía una cultura de honor. Diga conmigo, una cultura de honor y de la vergüenza. Los casos judiciales trataban del honor público, de la vergüenza. O sea, llevábamos a veces los cristianos en la iglesia de Corintios, llevaban sus casos para tratar de limpiar su nombre, el honor familiar, el honor de mi estatus financiero, etcétera, y para avergonzar a los demás. No era un sistema muy justo, no era un sistema muy limpio. Pero es importante enfatizar de que los valores del reino de Jesús son diferentes. Los valores del reino de Dios se tratan más, diga conmigo, de unidad. Se trata más de reconciliación. Se trata más de perdonar. Se trata más de escuchar. Como le dije a la audiencia la iglesia que prediqué anterior, Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Se ha preguntado por qué? Y yo me imagino que Dios, cuando los formó, tenía la capacidad de darnos una oreja. A lo mejor la podía poner en medio de la cabeza para que tuviera buena recepción. Pero los dio 2 y una boca. No voy a hacer un argumento teológico aquí, y si usted me está de desacuerdo está bien, pero yo creo que Dios quería que escucháramos más que hablar. Dile a la persona que está a tu lado, hay que escuchar más y hay que hablar menos.
el, si- la justicia del reino es diferente y Jesús nos llama a reconciliación y restauración. Miremos que Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, dice, Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndelo estando tú y él solas. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si te escucha y se arreglan ustedes, te lo has ganado. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, diga conmigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la Biblia nos enseña una orden para poder resolver el conflicto entre nuestros hermanos. ¿Han escuchado de ese versículo que hay que hacer todo decentemente y en orden? Pero a veces estamos en desorden, ¿verdad? Pero si seguimos los pasos que el Señor Jesús nos ha enseñado, cuando la iglesia tiene conflicto, el primer paso que tenemos que hacer es hablar con el hermano en privado. No avergonzarlo públicamente, no dar mal testimonio del evangelio. Porque Dios nos ha encomendado a nosotros a predicar el evangelio, ir y predicar a todas las naciones. Pero a veces no podemos ni predicar ni en la esquina de la iglesia con el mal testimonio. Y dice la Biblia de que si no te lo puedes arreglar entre tú y tu hermano, ¿qué dice? Ve y agarra testigos. Y si no funciona así, pues entonces después basta toda la iglesia. Pero dígame, en ese capítulo de Mateo 18, ¿usted mira ahí alguna demanda? ¿No? ¿Verdad que no dice ahí? Ahora, no voy a decir de que las demandas son prohibidas por la Biblia. Especialmente siendo abogado, yo no quiero que me dejes sin negocio, ¿verdad? Y van a haber situaciones en donde son adecuadas. Pero más que todo aquí miramos que habían problemas pequeños del diario que se podían resolver con comunicación buena, demostrando el amor, con la compasión. Pero la gente no estaba dejando arreglar esos problemas, estaban haciéndolos crecer, estaban escalando los problemas. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amar, todo enojo, toda ira, gritería, malicidencia y toda malicia. Y dice: antes, sed benignos los unos a los otros. Dice: misericordiosos. ¿Cuántos misericordiosos hay aquí? Si no le paga al hermano, vas a demostrar la misericordia. Amén. Dice: perdonadnos los unos a nosotros. ¿Por qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los está enseñando Efesios el comportamiento de Cristo Jesús. Pregúntate, si Jesús estuviera en esa posición con ese conflicto, ¿qué es lo que haría Él? ¿Escalaría el problema? ¿Le diría a todas las personas qué es lo que está pasando y esparciendo chismes? ¿O trataría de arreglar el asunto en privado, enseñar el amor y la misericordia? ¿Qué es lo que haría Jesús? El objetivo del reino de Dios no es ganar, diga conmigo, no es ganar, sino restaurar relaciones. Pero a veces nosotros queremos tener la última palabra. Yo crecí en un hogar donde mi madre tenía la última palabra. Y como no está aquí, pues la voy a mencionar. Yo me decía algo, hey, no, esto está mal, y me aventaba las cucharas. Y en ese tiempo todavía castigaban con el cinturón, con las cucharas, se rompían a veces. Hoy en día va a ser abuso, ¿verdad? Pero funcionó porque estoy aquí.
Pero ella tenía que tener la última palabra. So, si empezábamos el conflicto, si ella no terminaba, eran 10 nalgadas más. Pero Jesús nos enseña a no tener la última palabra. A veces nosotros tenemos que estar en silencio, cerrar nuestra boca y escuchar y pedirle al Espíritu Santo sabiduría para tratar con esos problemas. Tenemos que enfocarnos no en ganar, sino en restaurar. Y van a haber muchas situaciones en su vida en donde ustedes van a querer decir algo, pero hay que contenerlos por amor a los demás. ¿Han escuchado lo que Pablo enseñó acerca de la libertad en Cristo Jesús? Que tenemos libertad en Cristo Jesús. No dije libertinaje, dije libertad. Y tenemos la libertad de hacer cosas. Podemos decir cosas a veces, podemos hacer cosas. Pero Pablo después nos dice que si esto puede ofender a tu hermano o hacer a otra persona caer, tratar de evitarlo. So, podemos estar en esa situación donde a lo mejor es adecuado que le digas la verdad a alguien, pero por amor a ellos y mantener y restaurar o preservar esa relación, tenemos que cerrar nuestra boca. Quiero hablar de algunas aplicaciones prácticas para evitar, diga conmigo, evitar el comportamiento que se parecía a las demandas en Corinto. Una de ellas es, diga conmigo, evitar el chisme y la calumnia. Yo creo que podemos hacer un argumento que existía un poco de eso en la iglesia de Corinto. Miramos en Santiago capítulo 4 versículo 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Proverbios capítulo 16 versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso, diga conmigo, el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18 21 dice: la lengua, diga conmigo, la lengua tiene poder para dar vida y para destruirla. Quienes la usan sabiamente recibirán recompensa. Proverbios 15:4 dice: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Cuando usted está en esta situación que hay tensiones con sus hermanos, si lo que está saliendo de su lengua es escalación del problema, no está edificando. Más bien está haciendo que mate el espíritu, que se cierre usted al Espíritu Santo y responder emocionalmente. Tengamos cuidado qué es lo que decimos, cómo lo decimos, y practicar escuchar más que hablar. Efesios 4:29 dicen: eviten toda conversación obscena, porque el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes los escuchan. Pablo los enseña a abordar los conflictos en privado y en usar lenguaje de edificación para nuestros hermanos, para mantener la paz y para restaurar. Pablo los enseña a hablar directamente con nuestros hermanos y evitar los chismes, la murmuración, para no escalar el problema y afectar nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo Jesús. Vuelvo a enfatizar, somos un solo cuerpo, pero en el momento que unas partes del cuerpo se empiecen a torcer un poquito, empiezan a escalar los problemas. Por eso es que la Biblia sigue enfatizando over and over and over again: unidad, amor, compasión. Ahora, esto no quita de que a veces tenemos que exhortar, pero hay una manera sabia de hacerlo. Y no es avergonzando al hermano de repente, sino con la sabiduría del Señor, orando por ellos y primero en privado.
Miramos otra aplicación práctica que es, diga conmigo, perdonar rápidamente y soltar el rencor. ¿Ustedes creen que hubieran problemas en la iglesia de Corintios si hubieran perdonado rápidamente y soltar el rencor? Podemos mirar que si aplicamos nosotros esto en nuestra congregación, podemos evitar esa escalación de conflictos. Porque dice Mateo capítulo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Voltea al que está a tu lado y dile: cuando me ofendas, ayúdame a perdonarte rápido. Ten cuidado lo que dices. Eso nos lleva a algo muy interesante, y es la buena comunicación. Y tenemos que practicar la buena comunicación en comunidad como el cuerpo de Cristo Jesús, pero si la practicamos también en nuestras familias, nos va a funcionar ahí también. La buena comunicación se olvida del yo y se enfoca en la otra persona. Se enfoca en demostrar el amor de Dios por los que están a tu lado. Y es lo que Cristo Jesús quiere que hagamos, especialmente cuando los conflictos vienen a nuestras vidas. Hay otra aplicación que podemos hacer aquí, y diga conmigo, es resistir el faccionalismo y las luchas de poder. Ustedes han notado que a veces en las iglesias se hacen los pequeños grupitos, ¿verdad? Está el grupo el grupo rojo, el grupo azul. ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? Amén. ¿Verdad? Me imagino que son de ya tienen sus equipos por aquí. El Barça, el Real Madrid. Pues están los del Real Madrid, los del Barça y los de las Chivas. Los del Salvador. Pero ¿qué pasa cuando hacen sus grupitos y se pelean? Bueno, yo me voy con el grupo A y tú con el grupo B y se escala la situación. Después no va a ser una demanda de una persona, sino de toda la iglesia. 1 Corintios 1, del 10 al 12 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, diga conmigo, divisiones. Solo cuando se juega fútbol. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en la misma mente, estamos hablando en mensaje del reino. Estamos demostrando los valores del reino. Los parecemos al reino porque somos del reino. Filipenses 2, del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás, el enfoque a las otras personas, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Miramos otra vez aquí el énfasis en las otras personas, en el olvidarnos en el yo, en el olvidarnos de crear facciones o grupos que discriminan a los otros grupos dentro de la iglesia, aunque son de diferentes partidos.
Dios quiere que los unamos, que seamos un solo cuerpo, que evitemos las contiendas, que hablemos el mismo lenguaje y que demostremos los valores del reino de Dios. Y Pablo reconoció de que hay diversidad en la casa del Señor. Y había diversidad en Corinto. Ahí había de todo. Pero al final de cuentas hay una sola cosa que nos une a todos. Y es Cristo Jesús. Y es el mensaje de la salvación. Y con eso llego a otra aplicación. Tenemos que buscar, diga conmigo, buscar la reconciliación. Sé proactivo en buscar la paz. No esperes a que el otro hermano trate de arreglarse contigo o cuando tenga que venir a la Santa Cena. Hazlo, sé proactivo. Eso significa que tú vas a tomar pasos adelante para tratar de resolver esos problemas antes de que te llegue a ti para atrás. Imagínense si en la vida todos los que se están peleando y metiendo demandas fueran proactivos para resolver los problemas antes de llegar a la corte, no hubieran cortes, no hubieran abogados casi. Pero como somos tan defectuosos, hay que pedirle ayuda al abogado que está allá en el cielo. Romanos capítulo 12 versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y cómo hacemos eso? La comunicación, escucha y demuestra la compasión del Señor Jesucristo. Esto te ayuda y te va a ayudar a descalar una situación y promover la sanidad. Muchos de nosotros tenemos raíces de amarguras que estamos cargando. Por eso es que se sentaron de este lado y los otros del otro lado, ¿verdad? ¿Verdad que no? Claro que no, aquí no. Pero hay personas que lo traen y es muy importante, hermanos, no ignorar, diga conmigo, no ignorar lo que pasa en el interior de nosotros. Porque no lo dejes crecer, no lo dejes que se haga un monstruo. Porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Busca la reconciliación. Una manera de hacer eso es seguir perdonando. Evitar los chismes. Piensa en los demás. Piensa en los valores del reino. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Hay áreas en tu vida en las que a lo mejor hayas participado con comportamientos similares a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Que casi ha llegado a una demanda o se ha escalado a ser en un problema en donde ya no te puedes mirar ni con tu hermano, o ya no se pueden hablar, o te dejaste de hablar con tu hermano o tu hermana, o con tu esposa o tu esposo, porque a veces pasa eso en el matrimonio, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y ¿a quién le van a mirar la cara? Cuando miramos la cara de los dos ahí, pasa. Pero es porque tenemos que nosotros practicar la reconciliación y la descalación de los problemas. Y al momento que usted entra en esa puerta a la iglesia a decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a restaurar mi matrimonio este día. Porque a veces necesitamos esa restauración todos los días. Cuando están todos los problemas de la vida, a veces estamos acumulados de emociones, de cansancio, de todo, y es más fácil llegar a tener problemas. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo fue la última vez que usted le clamó a Dios en una situación tensa? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: Señor, no me he hablado con este hermano o esta hermana, pero ayúdame? Espíritu Santo, dame la sabiduría
para arreglar este asunto. Te necesito. Dios quiere que no tengamos tensiones en su cuerpo y que le demos el buen testimonio a los incrédulos y que compartamos el mensaje del evangelio por nuestras acciones. Diga conmigo, nuestras acciones. ¿Sabe qué es lo que va a convencer a las personas allá afuera a venir a los pies de Cristo? A veces no son nuestras palabras bonitas. Yo le voy a decir algo, podemos tener toda la educación, podemos ser los mejores oradores, podemos tener los mejores carros, todo. Pero al final de cuentas nuestras acciones hablan más que las palabras y tus posesiones. Y cuando la gente está mirando la diferencia en tu vida, va a preguntarte, hey, esta persona tiene algo diferente. Esta persona está llena del Espíritu. Esta persona está llena del amor de Dios. Yo quiero eso. That's what I want. Esta persona está transformada. A lo mejor están pasando cosas difíciles en su vida, pero miro esa transformación, miro ese gozo, miro ese amor, esa paciencia en su vida. Yo quiero eso. ¿Cuántos aquí le pueden decir al Señor, Señor, dame más de eso? Dame más de eso. Quiero evitar los problemas y al final de cuentas quiero esparcir el reino de Dios por medio de mi testimonio. Y el Señor los está llamando a predicar. Pero la predicación no solo es con las palabras, sino con las acciones. Cada uno que está sentado ahí tiene una responsabilidad y no solo es del pastor, es de usted. Todos somos embajadores de Cristo Jesús y que hay que practicar los valores del reino. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero hacer una oración. Señor, ayúdanos a hablar palabras de paz, a perdonar como hemos sido perdonados por ti y a buscar la unidad en todo lo que hacemos. Que nuestras relaciones reflejen tus valores del reino, de amor y de restauración. Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos, Señor, de tus valores. Llénanos, Señor, de tu amor. Queremos ser llenos por ti. Queremos esparcir tu mensaje a otras personas. Si te sientes en necesidad en este momento, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Lléname. Ayúdame. A veces te somos infieles, pero por eso Él está aquí. Él está aquí para restaurar. Él está aquí para cambiar. Él está aquí para salvar. Pero tú tienes que abrirte a Él y decirle, Señor, me abro a ti. Úsame.